No hay otro hombre en República Dominicana que sea más preparado que el doctor Joaquín Balaguer hasta la fecha. No lo hay. No lo sé en otro lugar si lo hay, pero creo que en el Caribe entero, en Estados Unidos entero y parte de Europa, no hay un hombre que haya sido mejor preparado que el doctor Joaquín Balaguer. El doctor Joaquín Balaguer en sus inicios, todo el mundo sabemos que el doctor Joaquín Balaguer participó con Rafael Leonidas Trujillo para llevar lo que fue el renacimiento de la patria. No todo lo de Rafael Leonidas Trujillo que se menciona es malo. Si usted se fija, en los primeros gobiernos de Rafael Leonidas Trujillo, después de Horacio Vázquez, a la llegada de Trujillo en el 1930, 1931, el doctor Joaquín Balaguer se preocupó por crear lo que fue la educación. Fue el primer subsecretario de educación. Ocupó los cargos de Bellas Artes en aquella época, que eran los cargos que se utilizaban, lo que hoy en día se le llama Ministerio de Cultura. El doctor Joaquín Balaguer fue un hombre preparado y se preparó para gobernar, se preparó para hacer un gobierno pulcro y bajo todas sus procedencias con los máximos honores que tenía en la escuela. Antes de ocupar esos cargos, el doctor Joaquín Balaguer en el 1916 se gradúa con honor y causa del bachillerato. Luego, más tarde, en el 1931, 1932, el doctor se va y ocupa cargo por allá por Europa, donde se le manda a hacer una preparación técnica profesional como educador. No solo era un profesor, el doctor Joaquín Balaguer era un cerebro, era el cerebro de la política. Fue el primer hombre que estudió ciencias políticas en las universidades de Europa. Balaguer se prepara y en esos años más siguientes el doctor Joaquín Balaguer llega preparado a República Dominicana para ocupar cargo dentro de la magistratura del gobierno Rafael Leonidas Trujillo. El doctor Joaquín Balaguer era el que le preparaba los discursos a Rafael Leonidas Trujillo. Hay mucha gente que no sabe lo que es la historia, pero para usted entender la historia, usted tiene que estudiarla y tiene que saberla, porque la historia no se aprende de la noche a la mañana. Definitivamente, las personas que somos historiadores, tenemos ese don que Dios nos lo dio, porque sabemos de historia. Y cuando sabemos de historia, usted se puede ir a los libros y buscarlo, que todo lo que yo le estoy diciendo es así, tal como es. Así que para seguir con la historia y biografía del doctor Joaquín Balaguer, el doctor Joaquín Balaguer es uno de los hombres mejor preparados para gobernar un país con los problemas que tenía nuestro país. En el 1956, el doctor Joaquín Balaguer toma lo que le llaman la vicepresidencia de la República en el gobierno de Rafael Leonidas Trujillo. Más luego, en el 1960, el doctor Joaquín Balaguer toma la máxima magistratura y se convierte por primera vez en el presidente de la República Dominicana. Eso es dentro del gobierno de Rafael Leonidas Trujillo. Con el asesinato de Rafael Leonidas Trujillo, el doctor Joaquín Balaguer se va al exterior, se prepara y prepara el Partido Reformista Social Cristiano. 1962, el doctor Balaguer por primera vez proclama el Partido Reformista Social Cristiano y más luego, en el 1965, después de la guerra, 1966, el doctor Joaquín Balaguer regresa a República Dominicana y alzándose con la primera magistratura de la presidencia de la República, el doctor Joaquín Balaguer inicia sus inicios como presidente elegido por la voluntad del pueblo, por la mayoría de un 66, un 63, 64% de lo que le dieron los votos del sufragio en esa época.
El doctor Joaquín Balaguer, del 1966, fue uno de los hombres que fue mejor valorado ante la FAO internacional de Europa, porque el doctor Joaquín Balaguer se preocupó por el campo agropecuario, un hombre preparado en ciencia y política que se dio cuenta que el país necesitaba el campo agropecuario para poder salir de la pobreza que vivía. El doctor Joaquín Balaguer se prepara en su primer año y empezó a construir la primera presa hidroeléctrica en sus primeros años. El doctor Joaquín Balaguer es uno de los hombres que construye en un periodo, en 4 años. Escuchen esto, en el periodo de sus primeros 4 años es el primer presidente que construye una presa. Y esa presa hidroeléctrica, el doctor se encargó de llevársela al mundo. Más luego, para no dejarlo ahí, el doctor Joaquín Balaguer construye la presa de Tavera, construye la presa de Cotuí. En el 1978, el doctor Joaquín Balaguer dejó la presa terminada completa con un 99.99% de construcción. Así que lo que le faltaba era un punto para el doctor completar la presa, que no era más que inaugurarla. Entonces, a su llegada, el doctor Joaquín Balaguer sale del poder en el 1978, el 16 de agosto de 1978. El doctor Joaquín Balaguer inauguró en ese año más de 25,000 casas, vivienda para los pobres. En un solo año el doctor le entregó más de 25,000 viviendas para los pobres. Escuchen esto, señores, es un récord que tiene el doctor Joaquín Balaguer. Luego, el doctor Joaquín Balaguer, en sus 12 años, con todo lo que gobernó, hasta ahora no hay un presidente, un líder que se proclame y que me le lleve la contraria al doctor Joaquín Balaguer de la obra que ha hecho. El doctor Joaquín Balaguer fue uno de los encargados de construir más de 2,000 puentes en la República Dominicana. El doctor Joaquín Balaguer fue el encargado de hacer todos los municipios que usted oye. Esos 178 municipios que tiene República Dominicana, quien se encargó fue el doctor Joaquín Balaguer. El doctor Joaquín Balaguer es el que le da las 32 provincias a la República Dominicana. Primera eran 28 y después se agregaron los 4 que todo el mundo sabemos cuáles fueron. Así que cuando Balaguer llega al poder de nuevo, después del desastre que lo dejó el PRD, hoy PRM, oigan claro, el PRD, el desastre que dejó del 1982, 1986, regresa Balaguer de nuevo. Con Balaguer ofreció y dio y se obtiene la primera magistratura con más de un 58% del sufragio de los votos. Y ahí es donde Balaguer se convierte por primera vez que el Partido Reformista gana la provincia de Duarte, que esa no la ganaba el Partido Reformista, no la ganó el Partido Reformista nunca. Y en el 1978, el de 1986, el doctor se convierte en uno de los presidentes elegidos por cuarta vez a la presidencia de la República como presidente y obtiene su cuarto periodo de manera paulatina. Pero ahí no lo dejo. Todavía el doctor Joaquín Balaguer, en sus últimos 4 años, 1986-1990, de la década de los 90, en sus últimos 4 años del doctor Joaquín Balaguer gobernar del 86 al 90, en esos últimos años de los 80, el doctor Balaguer se encargó de construir barrios en la capital, se hizo lo que el proyecto de Sabana Perdida, el barrio Loto y Servicio en la capital, en los pueblos Balaguer construyó miles de escuelas. El doctor Joaquín Balaguer tiene lo que es nadie, absolutamente nadie puede ocupar el récord Guinness del doctor Joaquín Balaguer como mejor constructor de aula en una nación de 10 millones de personas. Así que esa es la historia del doctor Joaquín Balaguer. Aquí le dejo algo para el grupo de perversos que nos están gobernando hoy, para este perverso que nos gobierna hoy, que gobierna para los ricos. Le exhorto
que entre a Google, como él vive soltando, que entre a Google y que se estudie la historia del doctor Joaquín Balaguer para que aprenda algo de lo que fue el doctor Joaquín Balaguer, porque tú lo único que aprendiste del PRM fue la delincuencia. Eso es lo que tú viniste a gobernar. Sí, que ustedes ninguno de los del PRM pueden comparar, ni los del PRD, ni el antiguo PRD de Milagro Ortiz, vos y Hipólito Mejía con el doctor Joaquín Balaguer. Ustedes son míseros, ustedes son lacras al lado del doctor Joaquín Balaguer, porque el doctor Joaquín Balaguer dejó una historia, y la historia que le deja el doctor Joaquín Balaguer es que todavía en el 1990 el doctor Joaquín Balaguer gana las elecciones otra vez. 1996 el doctor termina su periodo, pero en ese periodo del 1990 al 1926 el doctor Joaquín Balaguer empezó a construir los primeros elevados, que fue el elevado del quinto centenario, que está ahí hecho. Y el doctor Joaquín Balaguer deja su historia bien clara y bien abierta para que usted entienda que jamás volverá un líder como lo fue el doctor Joaquín Balaguer. ¡Que viva Balaguer! ¡Que viva la República Dominicana! El doctor Joaquín Balaguer se consagrada como uno de los líderes a nivel de Europa y a nivel de Estados Unidos, que fíjese que 5 años antes, en el 1987, el doctor Joaquín Balaguer lo llevan a Estados Unidos como invitado de honor del presidente Ronald Reagan. Y esa es la historia. Definitivamente, Luisito Abinader, tú eres un gusano al lado del doctor Joaquín Balaguer. Si no te gusta, quítate el sombrero y póntelo, porque eso es lo que eres tú. Porque tú, ninguno de ustedes se comparan con Luis Abinader, ni Danilo Medina, ninguno. Un poquito Leonel Fernández Reina, un poquito Leonel Fernández Reina. Pero después ustedes son toda una lacra. Todos, ninguno saben gobernar. Y eso es lo que cuando yo le digo a ustedes que ustedes no saben gobernar, es porque la historia que yo le hice ahí está ahí. Y si ustedes no creen lo que yo le estoy diciendo, usted entra a la página de la historia del doctor Joaquín Balaguer. Hasta aquí mi comentario, Charlie Sandoval.